Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, procedentes de Cirinea, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me trae. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me ayudarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto la angustia de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hijos, al día siguiente de la Navidad, y aún dentro de lo que muy técnicamente llamamos los 8 días después de Navidad, que la Iglesia prolonga como que si fuera el propio día del nacimiento del Señor, nos pone, para el concierto de algunos, la Iglesia después de meditación a San Esteban, el primer mártir cristiano. Y pasamos
de un acto muy tierno como el nacimiento de Jesús, a un acto de extrema violencia, como es la tortura de una persona que es matada a base de pedrada, lapidada. Y el delito que invocan contra Esteban es que les quiebra su forma de pensar y su forma de concebir la religión. Y si nos fijamos en la primera lectura, Esteban repite en esta su pasión las actitudes más propias de Jesucristo. Jesús, frente a los tribunales, afirma que se va a ver el cielo abierto, a Él sentado a la derecha del Padre, y a los ángeles del Señor bajar y subir sobre Él. Y Esteban, ante los tribunales, ve que esta realidad ya ha sido concretada, ve ya los cielos abiertos y a Jesús sentado a la derecha del Padre. Poco antes de morir, cuando estaba en el suplicio, Jesucristo ruega a su Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, cuando está siendo apedreado en el suplicio, se pone de rodillas y ruega al Señor Jesús que no les tenga en cuenta este delito que están cometiendo, este pecado, y después encomienda su alma a Jesucristo. Este pasar de un momento al otro nos choca, humanamente nos choca. Sin embargo, pone de relieve que el seguimiento de Jesús ni es suave, ni es para los que se acobardan. Y la opción por Jesucristo tiene que ser desde la raíz, incluso frente a las consecuencias que puede traer nuestra opción radical por el seguimiento a Jesucristo y por dejar a un lado la violencia. Atrevida la Iglesia, que es madre ciertamente pero maestra, pone en nuestros labios en esta primera oración de la misa de hoy que podamos amar a nuestros enemigos, a invitación de aquel precisamente que en el momento que lo mataban rogaba por los que lo perseguían. Indudablemente este cambio de mentalidad no se puede operar en nosotros sin una acción especial del Espíritu Santo. Tendría que ser un efecto de esta metempsicosis que nos habla Pablo, que reitero tiene que ser también de raíz. Si no andamos pensando algunas veces, decimos una Dios, una diablo, una de cal y una de arena, para ni convertirnos al Señor, ni ser coherentes y consecuentes con nuestra opción. Frente a esta realidad que podría parecer teórica, han enturbado nuestra fiesta de Navidad estos hechos violentos en el Tule, Río San Juan y en Riva. La voz de nuestros obispos, que ya se ha pronunciado, nos advierte en primer lugar la tentación o el peligro de caer en las tentaciones a la violencia. Y nos recuerda que la violencia frente a tantas ideologías, la violencia siempre produce más violencia. Yo recordaba leer esto, uno de los principios básicos de nuestra fe, que la violencia ni es humana ni es cristiana. Luego, la violencia no viene de Dios, viene del demonio, hay que decirlo así. Y la superación del ser humano es de desterrar la violencia, no solo la física que se ejerce contra otra persona, sino el pensamiento agresivo, la palabra ofensiva.
¿cómo no incluirlo dentro de una sana, no exagerada y fanática formación de la persona cuando hemos tenido ya desde hace bastante tiempo el drama de la violencia contra la mujer? Es violencia. Aunque no es exclusiva contra la mujer, habría que pensar en la violencia contra el hijo, son violencias intrafamiliares. Y claro, el que es violento, en el fin y al cabo, es porque estalla en una imposibilidad de hacer otra cosa. La violencia siempre va a ser un grito no de fortaleza, sino de incapacidad. De hecho, cuando vemos a los niños pequeños de preescolar que comienzan a discutir verbalmente, después medio se insultan, y cuando se termina su vocabulario viene la violencia física. Si esto lo reproducimos en una sociedad que quiere ser adulta, una sociedad que quiere tener unos valores, incluso de privilegiar al más débil, no tiene sentido. No tiene sentido. Y a la par de que el cardenal Brenner nos advertía sobre el caer en provocaciones y nos recordaba que la violencia siempre produce más violencia, completando este punto que podría parecer muy teórico, Monseñor Báez recordaba que en el mejor espíritu de la Navidad del nacimiento de Jesucristo, que se termine la persecución y la violencia contra los campesinos y que se les dé libertad a los que ya están detenidos. Pero ¿cómo no decirlo? Que cuando hay intereses tan encontrados como los del canal, y hay tantas cosas que están turbias, y hay tantas cosas que ni siquiera se conocen, no es raro que algunos sigan pensando que el río revuelto ganancia a pescadores, e incluso que desde fuera de las fronteras de Nicaragua nos digan, como el que está en la barrera, cómo hacer al que está en el ruedo. Siempre es muy fácil y siempre se puede atizar la violencia. Y la violencia hay que desterrarla. Y la violencia es condenable, venga de donde venga. Y asumido desde luego las expresiones de nuestros dos obispos, las he hecho mías. Pero ¿cómo no transmitirles a ustedes frente a la problemática de la desinformación, de que nos asusan desde fuera, que nos dicen lo que nosotros tendríamos que hacer y ellos no son capaces ni siquiera, como los fariseos de otro momento, cargan nuestras espaldas de fardos pesados y ellos no están dispuestos ni siquiera de acercarse a levantar un grano del suelo? Lo hay. ¿Y cómo no ignorar que hay intereses inconfesables debajo de todo esto? Y por desgracia se sigue mandando a la gente más sencilla de carne de cañón. Y volvemos a repetir la historia de Nicaragua. Rogamos al Señor que el espíritu de Navidad de verdad nos inunde, pero tiene que estar en cada uno de nosotros la conciencia clara. Los derechos sí se pueden reclamar, pero por las vías civilizadas. Y los que aparecen como padrinos de actos de violencia tendrían que apadrinar también y ser portavoces de cuando hay un pensamiento ordenado, lógico, o ayudar a que este pensamiento sea lógico y no simplemente a base de mentiras, de medias verdades, de asusar. Porque hay tiempos de gracia, se sigue lucrando hoy, en finales del 2014, se sigue lucrando, sigue haciendo dinero en base a la violencia. Y hay que decirlo con todas las palabras. Y ya es tiempo de cambiar la historia, y en base a Esteban protomártir hay que decirlo.
Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? El Evangelio de hoy, indudablemente en boca de Jesucristo, nos advierte los riesgos de optar por Él. O si quieren decirlo de otra forma, nos advierte cuál es el precio de nuestra salvación. Y Jesús lo que hace es expresar en palabras lo que con su propio ejemplo, con su propia vida, lo hace. Y en un diálogo bellísimo con Pilato, luego el rey sí solenta eso de ti, pero no como este mundo. Si fuera como otro mundo, mi padre me haría legiones de ángeles a ejercer violencia, a enfrentarse legiones con legiones, militares con militares. Pero no es esto, no es para esto que vino Jesucristo. Y Jesucristo, recordemos que no solo es un hombre, sino que al mismo tiempo es Dios. No solo nos da un ejemplo, sino es el camino para seguir. No hay otro. No hay otro. Y cuando reitero las ideologías, los intereses creados, económicos, políticos y sociales, se enseñan y se empecinan por la vía violenta, por el oscurantismo, por las cosas del secretismo. Hay que decir con todas las palabras que se haga la luz de la verdad, incluso sobre cosas del canal, y que se desenmascare a quienes quieren ser benefactores de derecho cuando tienen inconfesables intereses económicos. Y qué bonito es desde la barrera con las excusas, cuando aquí tenemos que hacer en concreto, no solo que no siga la violencia en esos lugares, sino, como hay que decirlo con todas las palabras, que no vayamos a un nuevo derramamiento de sangre entre hermanos. Y no falló la voz de la Iglesia antes del 79. Y no falló la voz de la Iglesia después del 79. Y nos costó horrores hacer la paz entre la contra y los sandinistas. Horrores. Pero esa paz parece que no se asume. Y parece que hay quienes siguen queriendo otro derramamiento de sangre. ¿Soy escandaloso? No. Y hace falta una conversión de lo profundo, que realmente loco, simplemente ilógico, que aprendamos a amar a los enemigos, que aprendamos a rezar por ellos, que aprendamos a responder frente a la violencia la verdad, que aprendamos a combatir el odio con el amor, que vayamos poniendo, cómo no, a Jesucristo en cada uno de los lugares y de los momentos que nos toca vivir y existir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.